¿Qué cree de los precios que...? No, está muy alto, mi amor, no tenemos dinero. Yo soy Fidelita. Pero no, compadre, yo no entiendo esto. Esto está terrible. No ha llegado el azúcar, no ha llegado el arroz, no ha llegado nada. Ni hábleles. Bueno, ahora yo le voy a dar unas habitas a Naila para que la acompañe con toda esa... Ay, qué maravilla, señor. ¿Desde cuándo no come carne? Te voy a decir como dice el lobo. ¡Fuera! 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 ¡Así mismo! ¡Fuera! 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 Hola familia, ¿cómo están? Hoy tengo conmigo 34,000 pesos cubanos, que como viene siendo al cambio actual serían unos $200 o 6 veces el salario de un médico aquí en Cuba. Sí, así como oyen. Y es que aquí todo lo relacionado con precio y salario es una locura y afecta a la gran mayoría de los cubanos. Y es que por cualquier lado que lo mires, las cuentas no dan. Por eso hoy vamos a salir con todo este dinero a ver qué me encuentro en la calle de comida para comprarlo y regalárselo a todas las personas necesitadas que me vaya encontrando. Pero antes quería agradecerles a Eva y Stefan, que fueron las personas que me enviaron este dinero desde Alemania para de alguna forma aportar su granito de arena a varias de las tantas personas que hoy en día necesitan ayuda aquí en Cuba. Así que si quieres ver cómo le alegramos el día a estas personas y cuál va a ser su reacción al recibir estas cosas, quédate hasta el final del video. Vamos a ver si hoy tenemos la suerte de que no me pare la policía, porque como saben en el video pasado me detuvo la policía 2 veces, para que vean hasta dónde llegan las cosas absurdas aquí en Cuba. Así que tú ponte cómodo y empecemos. Bueno, ahora vinimos al mercado ese que ven aquí a ver qué aparece, a ver si podemos comprar carnes y qué podemos encontrar por ahí, a ver si tenemos realmente suerte. ¿Coge usted la que quiera? Bueno, dígame, ¿hace cuánto usted no tenía la posibilidad de comprar carne? Hace un año. ¿Y usted trabaja? Trabajaba. Bueno, ¿quiere comprar otra cosita? No, sí, sin pena. Venga, venga, sin pena. Vamos, venga. Venga, sin pena. Venga, sin pena. Vamos. Este dice para que se compre otra cosa, usted no puede. Tenga lindo día. Personas que acaban de ver hace un año no comía carne porque no tenía la posibilidad, obviamente la chequera que tiene tampoco es que la alcanza y no escuchaban su voz porque fue operado de la garganta, por eso es que no se escuchaba, pero bueno, se podía entender leyéndole los labios y nada, la verdad estoy feliz, contenta que el día haya empezado tan bien. Pero 870. Ya. ¿Cuándo usted no comía carne? Bueno, dice que hace un buen tiempo que no comía carne. ¿Tenía la posibilidad de comprarlo? A veces hay que ver cómo uno puede, a veces comprar una librita de carne y hacerla y no comprar ni comérsela. La libra es hacerla con algo, Claro. con una berenjena, con un quimbombó para poder Para poder alargarla. alargarle un poquito más. ¿Se imaginó que iba a tener carne hoy? Que va yo, por los centros espirituales, gracias a ustedes, ángeles de Dios, que han llegado y me han resuelto un gran problema. Bueno, ahora vamos a comprar también unos ajicitos, unos tomaticos para que ya tenga el kit completo. Ay, Dios mío. Así que vamos. Bueno, espero que tenga
lindo día y que haya disfrutado de... Gracias a ustedes. Bueno, gracias a usted por... Yo me le dé mucha salud. Bueno, gracias a usted por permitir a comprar cosas. Bueno, bueno, la verdad que ver la sonrisa de las personas cuando se llevan un pedacito de carne que sabían que hoy no iban a poder y que a lo mejor dentro de un mes tampoco, o dentro de un año tampoco, como la primera persona que ayudé, es indescriptible. Esa felicidad tan grande, vaya, me hace el día súper feliz. Así que lo que voy a hacer ahora es comprar jabitas de nylon con carne, porque para ir a otros agros, que sé que en esos lugares que las personas tienen pocos recursos, no venden carne, por eso ya quiero llevárselo. Así que eso es lo que voy a hacer. Vamos a ver qué tal nos va. Fueron 9.800 pesos de carne. Y nada, vamos a ver en los otros lugares a qué personas ayudamos. Bueno, mira, aquí va toda la carne. Y seguimos en búsqueda de más personas. Para que por lo menos tenga para hacer unos días. ¿Desde cuándo no tienen la posibilidad de comer carne? Hace andar, el año pasado. El año pasado, es decir, desde el año pasado no come carne. Y este es otro dinerito para que se compre, se pueda comprar otra cosa. Ya está mal. Y otro país con salud. Yo le salud a madre, a ella y a tu familia. Gracias, muchísimas gracias. Dios la bendiga. De carne de cerdo para que puedan compartir, pueden comer carne de cerdo. ¿Desde cuándo más o menos no tenían la posibilidad de comer carne de cerdo? Un tiempo ya que no se y para fin de año se pudo comprar. Para fin de año, me imagino. Bueno, como ven, ahora estamos recorriendo zonas para ver qué personas realmente lo necesitan. Vimos esta señora que estaban afuera, que es madre numerosa, y bueno, le dimos un poquito de carne. Mira, se me olvidó darle algo de dinero. Déjame darle algo de dinero para que puedan comprar algo y seguimos buscando personas necesitadas. Dígame, ¿desde cuándo usted no comía carne? Hace como un mes y pico. ¿Se imaginó que hoy podía tener la posibilidad? No me imagino eso. Entonces, venga, va a comprarle unas papitas y un bonetico, venga. Bueno, y entonces me suma lo del señor y más lo de la señora. Ay, qué linda, gracias, que Dios te lo duplique. En mucha salud, que no tenía ese dinero para comprar esto. Pero bueno, Dios muy grande y poderoso. ¿Viste? Que tuve que venir. Se lo coge, ¿viste? ¿Viste? Que Dios se lo diga. San Pedro se lo bendiga. Las cosas están muy caras y para arriba, no se puede comprar nada, porque el país está malo. ¿Y qué cree de los precios que...? No, está muy alto, mi amor, no tenemos dinero. Los niños, mira, no tienen pan, no tienen nada. No hay nada que dar. ¿Cuánto cuesta esto? 160. 160. Mire su Ajá. detergentico. Dígame cuánto es todo. ¿Qué vamos a hacer con este país? Tenemos la culpa de estar viviendo como se vive. Ese precio tan alto, 2.000, 3.000, 4.000, que nadie puede comprar nada, mi amor. No. Y lo voy a decir en Plaza de la Revolución. No, yo sí no tengo miedo. Yo hablo porque siento lo que uno llega en su corazón. Claro que sí. ¿Qué vas a decir? ¿Que es verdad? Es mentira. Señores, está dado. 900, 1.000. ¿Le desesperaba lo que iba a comprar hoy? No, mi amor, muchas gracias le doy a Dios y a ustedes también. ¿Desde cuándo usted no come carne? Bueno, todavía hace rato que uno viene a la carnicería, porque los precios están generados, elevados. ¿Y carne de cerdo hace cuánto no come usted? Hace años. Hace años. Se puso tomado así. ¿Y qué pasaría si yo ahora mismo le regalo una bolsa de carne de cerdo? Yo me la voy a comer con mi familia, que la necesitan. ¿Cómo se pondría? Vaya, contenta mi vida. ¿Contenta se pondría? Ahora mismo le voy a dar una bolsa de carne de cerdo para que pueda disfrutar con toda esta cosita que se come. Muchas gracias, mamá. Sí, mi vida, sí. Gracias, mi vida, gracias. Bueno, espero que tenga un lindo día y que disfrute de las cosas que tiene hoy. Gracias, mi amor. No,
para que se compre toda la cosita Gracias. que usted quiera. Mi amor, en el nombre de Jesús. ¿Por qué usted no trabaja? Pues, Mimi, yo he caminado. Cuando trabajo, yo soy albañil, plomero, carpintero, tengo mi evaluación de todo ahí. Pero donde quiera que voy, yo trabajo. Esto está terrible, vieja. Me imagino. Esto está terrible. Yo no tengo en contra de mi patria, yo soy fidelita. Pero no, compadre, yo no entiendo esto. Esto está terrible. Bueno, usted me está diciendo que es fidelista, ¿no? ¿Verdad? Yo soy fidelita. Entonces, ¿qué le ha dado a usted la Fidel y la revolución? Usted está Bueno. siendo fidelista. Mi patria tiene cosas malas, también tiene cosas buenas. Dígame la buena. Una que O usted estudié. pone en la balanza las buenas y las Una malas. que estudié ¿quién gana? gratuitamente. Estudié gratuitamente, que no pasé trabajo para estudiar, me preparé. Soy evaluador de la Escuela de Arte, estudié música. Yo no sé lo que está pasando. Usted dio una carne que yo me asusté. Vaya, me asusté. Me asusté. ¿Desde cuándo no come carne? Te voy a decir como dice el lobo. Entonces, si hace, no come carne. Yo no como carne. Entonces, ¿cómo usted sigue siendo? Bueno, mira, este es boniato. Yo sobrevivo de esto. Sobrevivo de esto y con un poquito de aceite de dorado que me regala mi suegra, porque no trabajo, no tengo yo no robo. No tengo antecedente penal y no robo. Nunca he estado preso. Pero de algo tengo que vivir. Pero aún así sigue siendo fidelista. Sí, sigo siendo fidelita. A pesar de que no tiene para comer, Aunque que no no tengo tiene. para comer. Soy que no- fidelita en un punto de vista. ¿En qué punto de vista? A En ver, el punto de vista que bueno, lo que aprendí es que no le hago daño a nadie. Si por no trabajar le estoy haciendo daño a mi padre, ellos mismos se lo han buscado. Se lo han buscado, porque no hay cosa. No hay nada, tuve que dejar mi trabajo porque aquí no hay ni c***. Yo estoy a punto de mi mujer mandar a jinetear y yo jinetea por otro lado. Porque en Cuba lo que se está viendo, lo que se ve en Cuba es meterse maricón a tortillero, hombre de los dos. Bueno, esa fue la revolución que dio nuestro Coño, querido vieja, Fidel. porque ¿sabes lo que es esto? Mira, un boniato, 10 pesos arriba, que me disculpe la muchacha que me despachó. No, y aquí lo tiene bien. Muy bien, Hay 2000, lugares 10.000. mucho más caros. Oye, mira esto, mira esto. Esto para dar como comida a mi mujer, a mi nieta. Ya mi nieta, pues dice que tengo cojones, que le da pena esto, que es un país como este. Se ha luchado tanto, que hay gente que murieron en la sierra por caer en esta mierda. Bueno, y aún así Mira, sigue no aparece. agradeciendo. Mírate, no aparece. Tú te enfermas, no da gusto venir al hospital. Porque hay que Entonces- comprar la medicina en la calle, que lo tienen los médicos y la farmacia no la tiene. Y entonces sigue agradeciendo. Bueno, ¿qué voy a hacer? Te voy a decir algo. Mira mi estampa. Ya yo tengo 53 años. Y voy a morir pensando tener $1 que no lo voy a tener. ¿Me entiendes? Y con esta par de chancleta. Mírame los pies. La chancleta. Pero vuelvo y le repito, esto es lo que quiso él en... No estoy en contra, te voy a decir, no estoy en contra de la patria, porque yo no me meto en lo que es política. Pero lo que estoy pasando sí me duele. Me duele. Porque no solamente por mí. Mira ese muchacho. Mira aquel de allá. No sé, aquí usted me explico cómo ella vamos a vivir aquí. Ahorita no vamos a comer esto. Fíjate que la nieta mía, te voy a hablar Tu sinceramente, nieta le está preguntando. ¿qué es lo que es una vaca? Y mira, te voy a llevar al museo para que la veas porque no conoce lo que es una vaca. Bueno, yo le voy a dar esa libreta de carne para que pueda comer con su familia, con su esposa y con su nieta. No. Oye, algún día voy a comer algo con madre, porque tú estás de madre, tú sabes que pagar 500 pesos por una libra de carne. No es fácil. Pone ahí 700. Gracias, te siento. Ay, misma gracias, agradecido. ¿Desde cuándo uno no se come una carne más? Porque está muy cara. 30 pesos tomate. Bueno, déjame, yo se lo voy a comprar. Dile, ponme la 2 libras de tomate. Dale, Mariela, coge los tomates que tú quieras. Y mami, dale. 10 pesos, pero ¿por qué tú estás No ha llegado el azúcar, no ha llegado el arroz, no ha llegado nada. ¿Dónde habla de eso? Ni hable de eso. Yo compro una libra de arroz en 150 pesos. ¿No? Estoy poca nerviosa, niña, que eso ese señor te lo mandó, ¿viste? Gracias a mí. El kiosquito. ¿Tú vas a tirar arriba? Ya, señor. Gracias. Póngale ahí la cebolla. No come carne. No hace más de fin de año. De fin de año no come carne de cerdo. Fin de año. Te va a conseguir 3 meses ya. Hace 3 meses ya. Entonces se imaginó eso. No, mi amor. Le gustó. Una bendición de Dios. Le gustó entonces. Claro. Bueno, entonces yo le voy a dar su carnecita para que pueda acompañar con la papa, que una carne de cerdo con papa Gracias, es lo mejor que hay. Lo mejor que hay. ¿Y desde cuándo usted no come carne? Hace rato que no como carne. Bueno, ahora yo le voy a dar una jabita de nylon para que la acompañe con toda esa... Ay, qué maravilla, señor. Tú eres grande. Bueno, mira. Mira aquí. Su jabita de nylon de carne para que la disfruten. Gracias, mi amor. Un besito.
y que tenga lindo día. Ay, gracias, papito, un besito. Este es el kiosquito aquí que te ayudamos a varias personas. Ahora vamos a seguir buscando más kiosquitos para seguir ayudando a más personas. No enmarcarnos en un solo lugar porque hay varias personas también que necesitan ayuda. Así que vamos a seguir buscando a ver a quién encontramos y seguir ayudando a más personas. La verdad que hasta ahora estoy sumamente feliz. Sobre todo, pero y lo más importante, no olvides suscribirte al canal, que es sumamente importante y la verdad me ayuda muchísimo, al igual que con un like. ¿Se acuerdan de este mercado que fue en el pasado donde ayudamos a varias personas con 16.000 pesos? Bueno, ahora no podemos entrar ni grabar, nos prohibieron prácticamente que no podíamos hacer lo mismo porque le hicieron reunión por seguridad del Estado de que no se podía absolutamente grabar nada en el mercado y eso que se hizo la otra vez no se podía volver a hacer. Así que imagínense cómo están las cosas en Cuba, cómo la seguridad del Estado no deja que tú ayudes a personas necesitadas, cosa que ellos no hacen, entonces no te permiten a ti hacerlo como persona. Así que así están las cosas. Vamos a seguir buscando porque no nos vamos a detener. Seguimos en eso. Deme 2 libras de tomate, 2 libras de boniato, una de cebolla. ¿Se acuerdan de la señora que en el video de donde gastamos 16.000 pesos lloró porque no tenía la posibilidad de comprar esa cantidad de cosas? Bueno, si vieron en el carrito bueno, en la carretilla, aquí se dice carretilla eso, que estaban vendiendo algunas cositas, le compré esto. Salió en un total de 365 pesos, más le voy a dar como 4 libritas de carne. Es una sorpresa, ella no se espera para nada de esto. Así que vamos a sorprenderla y ver cuál es su reacción. Sígueme. Bueno, déjenme decirle que yo averigüé dónde vivía ella, no sabía dónde vivía, averigüé dónde vive porque como bueno ya saben, fui al mercado, no quisieron que ni siquiera quisiera absolutamente nada que ayudara a nadie porque la seguridad del Estado no quiere. Y de hecho hay personas que a pesar de la necesidad que hay, no quieren ni recibir ayuda ni nada porque simplemente tienen el miedo escénico al gobierno, a la policía. Así que vine aquí para darle esta sorpresa a esta señora porque la verdad me cayó súper bien y quiero darle esto. Sí. Buenas. Bueno, yo me imagino que se acuerdan de mí. Ay, pero no empieza a llorar, que entonces, Mira, Rafa, entonces me pone. Mira. Bueno, miren, yo les traje esto. ¿Se acuerdan que en la otra vez no le pude comprar carne? Porque no había. No había. Está bastante fuerte. Gracias. Por eso, miren, yo les traje aquí 4 libritas de carne para que puedan. Yo me imagino que se han gastado. No, el dinero no importa. Lo que importa es su felicidad, que estén contentos, que estén felices, que tengan que comer. Gracias. Eso es lo más importante. Gracias a Dios y gracias a ustedes. ¿Se imaginaban que podía venir yo aquí a su casa a traerle las cosas? No me lo imaginaba nunca. Bueno, hace cuando ustedes no comían carne. Ah, exactamente. Mira, si quieres hacer carne, yo creo que si como ya me queda más que un colmillo. Se me puede hasta caer. Pero carne, hace rato que no como carne. Porque que está muy cara mi vida. Que Dios lo bendiga siempre. Bueno, Y muchísimas gracias, gracias mi por vida. todo. Un besito. Que cuídense mi vida. ¿Qué va? Yo no esperaba eso. 900 y 1.000 pesos. Gracias. Ahí tienen 1.000 pesos para que se compren. Si quieren comprarse el arrocito ese que quieren. Sí, ya llamo ahora a mi hermano a comprarla. O Sí, lo que quieran sí. comprarse. Sí, comprar, porque aunque son 5 libras de arroz, no importa para comprarla. Para que compren Bueno. ese arrocito y ya se lo acompañen con la Ah, carne, no, la yo lo vianda, los pensé. vegetales y todo. Ya, mi vida, gracias. Ya salimos ya de su casa, la verdad, súper conmovida, no se lo esperaba, obviamente hace siglo tampoco comía carne. Y bueno, nada, voy a seguir buscando, no creo que pueda encontrar otro mercadito, voy a tratar, porque ya les digo, la persona tiene ese miedo, a pesar de que le voy a ayudar, tienen miedo de salir en un video y eso los puede meter en problemas. Fíjense hasta dónde llega el miedo del cubano. ¿De cuándo usted no come carne de cerdo? Ujú. Hace rato. ¿Y usted tiene dónde cocinar la carne de cerdo? No tiene cocina. Ah. Bueno, entonces mira, yo le voy a dar carne de cerdo, pero si usted no tiene dónde cocinarla, entonces yo le voy a dar dinero para que usted entonces compre lo que realmente necesite y lo compre ya sea en medicina o en lo que usted quiera.
¿Te parece bien entonces? Bueno, déjame darle el dinero. ¿De cuánto es su chequera? 1.500, 1.400, 1.500 y 1.600. Más que su chequera en un día. Espero que lo disfrute y entonces pueda comprar lo que usted necesita y no estar sentado aquí solito, que se sienta en un parque. ¿Oyó? Gracias, muchas gracias. Bueno, que tenga un lindo día. Chao. Bueno. En la escuela. Bueno, mire, le traje esto. Vamos a comer un refresquito, una carnita de cerdo, tomate y guineo. Para que vamos a merendar también. Ay, qué rico, oye. Marcelo se va a poner contento con estos guineos, con todo, pero oye, mira, ay, Dios mío, Indy Mima. Tú no sabes de verdad que yo te echaba. Ay, pero no llores. Yo también lo echaba de mail. ¿Cómo le va entonces con el frizz? Maravilloso. Bueno, un besito, que viene a casa. Después vengo con Cano a ver a Marcelito también. Que tengan lindo día, por lo menos, bueno, no sé si ya almorzaron o para para que entonces ya tengan para almorzar y para comer. Gracias. Está todo complicado poder ayudar a las personas porque o una tienen miedo que a la ayuda, dos aquí en estos lugares tampoco quieren vender a las personas porque me ven como opositora. Dios mío, me quedo sin palabras realmente. ¡Fuera! 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 ¡Así mismo! ¡Fuera! 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 ¡Dale, dale! ¡Fuera! 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 ¡No lo quiero aquí! ¡Fuera! Buenas, ¿se acuerda de mí? Linda. Sí, era de mí. No te acuerdo. Ay, ¿cómo tú hablas de mí? Bien, gracias. Ay, sí, me dijeron que te acabó 6 meses ya. Sí. Estaba loca por ir a tu casa y yo decía, ay, mi madre, ¿qué me podrá llevar? Bueno, ¿cómo se encuentra? ¿Se esperaba que iba a venir? No sé. No estoy esperando. No, yo hace días que lo digo. Ay, hace rato. Que yo lo diciendo, a lo mejor no No sorprende. sé, así, hace rato yo estoy por venir aquí, tengo que ir, 1.900 y 2.000. Bueno, espero que lo disfruten, que pueda comprarse algo de lo que necesiten ustedes. Ya veo que todavía tienen la cortina. Ay, qué peli me pone que me haya reconocido. Ay, Yo pensé, ay, Dios mío, no me no, van a nos reconocer. contamos cada rato y nos contamos. Yo decía, ay, Dios mío, no me van a reconocer. No. Bueno, espero que tengan lindo día. Un besito, después paso a traer los medicamentos y vengo con Carlos. Fue un gusto conocerlo, que la otra vez. Que la otra vez no, un besito. Que la otra vez sí no estaba aquí. Bueno, que tengan lindo día. Gracias, señor. Hola. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba limpiando? ¿Sí? Pañito. Echa, mira lo que te traje, mira. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? De fresco. De fresco, mira, toma. Gracias. ¿Cómo se Mira, dice? carne para que te hagan carnecita. ¿Cómo se dice? Gracias. Toma, mira. Un jamoncito para que le haga merienda. Jamoncito, mira Vamos, esto. ¿cómo se dice? Vamos. ¿Cómo se dice? Gracias. Linda, gracias. Mira, aquí te traje leche para que te preparen leche y ya no te hagan agua y azúcar. Ay, se puede esa leche. Ay, chico. Para que te preparen lechita. Toma, mira. Mira, aquí te traje vitamina C. Vitamina C para el catarro. Sí, ya veo que tiene catarro. Esto es hierro y vitamina C, ácido fólico. Ajá. Ahí tiene para que... Gracias a todos ellos. Le doy las gracias infinitamente, que Dios los bendiga, que verdaderamente nunca vamos a llegar a esto. Gracias, gracias, gracias y que Dios los bendiga mucho. ¡Yeah! Bueno, un besito, un besito. ¡Ah, qué rico! ¡Ay! Hoy ha sido un día completamente feliz, a pesar de todos los problemas que hubo, porque como quiera que sea, ayudé a personas que realmente lo necesitaban, le brindé un poco de ayuda. Gracias,
obviamente a Stefan y a Eva, esos suscriptores de Alemania, que de verdad le agradezco por toda la ayuda que me han dado para poder hacer esto. La verdad se los agradezco muchísimo. Ya vieron y conocieron una vez más que aquí en Cuba la carne es un lujo. Imagínense esas personas que hace años no comían carne de cerdo, y obviamente en la carnicería hace rato no les viene ni siquiera el pollo. Y me puso muy feliz poderle llevarle ese pedacito. No es que hubo una cantidad ni tampoco que le va a durar un año, pero por lo menos unos días o quizás una semana van a comer esta carnecita acompañada con algo más, y eso me puso muy muy feliz. Vi a la mamá de Marcelita y Mauricio, que también me puso contenta. Vi a Leonor y a José, que fueron los primeros que ayudé con mi primer salario de YouTube. Eso también me puso contenta. A la niñita que se llama Ashanti, la verdad, por esas partes, por esas personas, a todas las personas que ayudé, mi día fue feliz. ¿Terminó mal? Sí, es cierto. Aprendí muchas cosas que las personas siempre van a vivir con el miedo. Ni siquiera dejan que tú las ayudes. Eso me he quedado fría y sin palabras, porque la persona no quiere ni siquiera que la ayudes por el simple hecho de no tener problemas con el gobierno. Yo no le pregunto absolutamente nada de política, nada. Yo simplemente le brindo la ayuda y les pregunto solamente si tenían la posibilidad de comprar una carne, o simplemente si su salario le alcanzaba. Ya. Y a otros ni siquiera le preguntaban, ahora simplemente se lo daba. Pero me he quedado fría con el miedo que tiene el cubano. Ese miedo, de verdad, creo que ya es algo que está en el cerebro desde pequeño, de que no se lo va a quitar, porque obviamente nacimos adoctrinados. Déjenme decirles algo, que no hubo arroz. A las personas no les pude comprar arroz. El arroz está súper perdido, súper perdido. Está, yo no sé si como el Atlantis, más perdido que imposible. Y entonces en ningún lugar había. No pude comprarle arroz a nadie. Pero bueno, una carnecita, una vianda para acompañar algo, estuvo genial. La verdad me puso contentísima. Se gastó todo el dinero. Fue imposible realmente gastar 34,000 pesos en un día, y más cuando las personas ni siquiera querían que lo ayudaran por el miedo. Así que lamentablemente sí sobró dinero. Así que ya se lo dedicaré a otra persona y ayudaré a otra persona que pueda y que me permita ayudarla. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Que no olvide dejarme su like, suscribirse, que la verdad eso me ayuda muchísimo. Ustedes no se pueden imaginar cuánto me ayuda solamente su suscripción y su like. Imagínense, solamente el 10,3% de todas las personas que ven mi video están nada más que suscritos. A ver, explíquenme eso. ¿Por qué? Si suscribirse es gratis y me ayuda de verdad muchísimo. Bueno, nada, no olviden dejarme un comentario en qué han creído de toda esta situación, de todo lo que me ha pasado hoy, de la señora, que me he dejado sin palabras, porque si tú dices, es policía, vaya, es su trabajo, no sé preguntar, no sé, vaya, pero del pueblo, que lo que estoy haciendo es ayudando, nada más es que me tacharon como opositora. De verdad, aún estoy sin palabras, de verdad estoy sin palabras. Así que nada, déjenme ustedes en los comentarios qué ustedes creen de todo esto. Y seguidme en mis redes sociales, que se las voy a dejar por aquí. Y nos vemos en un próximo video, pero antes, decirles que los quiero muchísimo. Y gracias por dedicarme su tiempo.